Cómo el Espíritu Santo te muestra que Él escucha incluso cuando tú no lo sientes. Has orado, has clamado, has llorado con el corazón roto pidiéndole a Dios que te escuche, pero lo único que recibes a cambio es silencio. Un silencio que pesa, un silencio que duele, un silencio que no entiendes. Te preguntas si algo está mal contigo, si hiciste algo que hizo que Dios se apartara, si tu voz ya no es suficiente para llegar al cielo. No lo dices en voz alta, pero en lo profundo de tu alma hay una pregunta que arde como una herida sin cerrar. Espíritu Santo, ¿realmente me estás escuchando? Porque yo ya no te siento. Y en ese momento, en ese vacío que parece no tener eco, comienza esta conversación. Porque aunque tú no lo sientas, aunque tu piel no tiemble, aunque no haya lágrimas, ni escalofríos, ni señales, el Espíritu Santo sigue ahí, escuchando, observando, sosteniéndote en lo invisible. Esta palabra no viene para explicarte el silencio, sino para atravesarlo contigo, para revelarte que ese silencio no es señal de ausencia, sino a veces la forma más profunda en la que Dios te está hablando. Muchos piensan que cuando no sienten nada es porque Dios se alejó, pero el Espíritu Santo no se manifiesta solo en emociones fuertes o momentos gloriosos. A veces, Él se revela en lo que parece vacío, en lo que no puedes explicar, en lo que parece frialdad, pero en realidad es profundidad. Porque Él no responde a tu capacidad de sentir, sino a tu disposición de confiar, incluso cuando no hay sensaciones que lo confirmen. Lo más difícil de esos momentos es que el enemigo aprovecha el silencio para sembrar dudas. Te susurra que tu fe es débil, que Dios se ha olvidado de ti, que tu oración no traspasó el techo, pero la verdad es que el Espíritu Santo escucha incluso los pensamientos que nunca verbalizas. Él ve cuando solo puedes suspirar. Él entiende el lenguaje del alma cuando ya no hay palabras. Su oído no depende del volumen de tu voz, sino de la sinceridad de tu corazón. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque en medio de todo ese silencio, el Espíritu te trajo hasta este punto. Quizás no lo sentiste, pero Él te guió. Quizás no viste la señal, pero Él la puso. Quizás pensaste que habías llegado solo, pero no fue así. Y ahora Él quiere que sepas que cada vez que te arrodillaste sin fuerzas, cada vez que repetiste la misma oración sin saber si valía la pena, cada vez que te dormiste llorando sin recibir respuesta, Él estaba ahí, y no solo escuchando, sino sosteniéndote para que no cayeras del todo. Este no es un mensaje para consolarte con frases bonitas. Es una verdad espiritual que necesita romper la mentira que has creído, que si no lo sientes es porque no está. El Espíritu Santo no necesita ser sentido para ser real. Y muchas veces se manifiesta más profundamente en los días en que no sientes nada, porque es ahí donde tu fe deja de depender de emociones y comienza a ser fe verdadera. Hoy quiero que le des espacio a esta verdad. No has sido ignorado, no has sido abandonado, estás siendo moldeado. En el silencio, Dios está trabajando en ti más de lo que imaginas. Está arrancando raíces viejas, está fortaleciendo lo que parecía débil, está afinando tu oído espiritual para que aprendas a reconocer su voz más allá de tus sentidos. Y si permaneces en este proceso, si decides no rendirte aunque no sientas nada, si perseveras aun cuando todo en ti grita que te detengas, entonces llegará el momento en que mires hacia atrás y entiendas que no fue el silencio lo que te destruyó, sino lo que te enseñó a depender de Dios más allá de todo. Porque a veces lo que parece la ausencia de Dios es solo la forma en que Él te está preparando para escucharlo de una manera completamente nueva. Ahora el Espíritu te dice, estoy aquí, siempre he estado.
Aunque no me sientas, nunca he dejado de escucharte. El dolor invisible que el espíritu sí percibe. Hay un tipo de dolor que no se nota por fuera, no deja heridas visibles, no produce gritos, ni lágrimas evidentes. Es un dolor que no puedes explicar con palabras y por eso ni siquiera sabes cómo orarlo. Es ese vacío que te acompaña en la rutina, esa tristeza que no se justifica, esa desconexión interior que nadie percibe, pero el Espíritu Santo sí. Él no necesita que tú expreses tu sufrimiento con frases bien formuladas. No espera que tengas la fuerza de contarlo. Él lo siente, lo lee, lo carga contigo. Cuando las emociones se apagan y tu alma parece adormecida, el Espíritu Santo sigue activo. Él se mueve en las capas más profundas de tu ser, donde nadie más puede entrar. Ni tú mismo sabes qué hacer con ese dolor, pero Él sí. No necesitas convencerlo de que algo está mal. Él ya lo sabe. Y no solo lo sabe, lo interpreta, lo traduce, lo transforma. Romanos capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que hay oraciones que tú jamás vas a poder decir, y aún así, el cielo las está escuchando, porque es el Espíritu quien habla por ti cuando tú ya no puedes hablar. Ese dolor que parece estancado, ese agotamiento que ni tú entiendes, ya está siendo presentado ante el Padre por el Espíritu que vive en ti. Hay quienes te ven y piensan que estás bien porque no estás llorando, pero el Espíritu ve más allá. Él no responde a los gestos externos, responde a lo que está latiendo en lo profundo de tu espíritu. Es por eso que, aunque tú no sientas que algo esté pasando, Él ya está moviendo todo desde adentro. A veces tu mayor sanidad no empieza cuando expresas tu dolor, sino cuando permites que el Espíritu lo tome y lo use como semilla para una transformación que tú aún no ves venir. El dolor invisible puede ser más peligroso que el que se ve, porque no lo compartes, no lo reconoces, no sabes cómo liberarlo, y entonces lo ocultas, lo minimizas, lo haces parte de tu normalidad. Pero el Espíritu no lo deja pasar. Él lo confronta, lo sana, lo abraza y sobre todo lo escucha, porque no necesitas gritar para ser escuchado por Dios. Lo que necesitas es confiar en que Él ya está respondiendo desde un lugar más profundo del que tú crees. Quizás no has sentido alivio todavía y por eso dudas de que Él te esté escuchando. Pero quiero que entiendas esto. Cuando el Espíritu escucha tu dolor, no responde con emoción, responde con acción. Él no te da consuelo superficial, te da restauración verdadera. Y a veces, esa restauración comienza con un silencio que purifica, con una pausa que alinea, con un proceso que parece invisible, pero está vivísimo dentro de ti. Hoy no tienes que esforzarte por demostrarle nada a Dios. No necesitas parecer fuerte ni explicar por qué estás agotado. Solo tienes que rendirte y decirle: Espíritu Santo, toma este dolor que ni yo entiendo y haz con él lo que yo no puedo. Y Él lo hará. Porque el dolor que los demás ignoran, Él lo atiende con ternura, porque tú puedes esconderlo, pero el Espíritu no deja de percibirlo. No lo sientes, pero Él está susurrando. No todo lo que es real se siente, y no todo lo que se siente es real. A veces esperas que la presencia del Espíritu Santo venga con fuego, lágrimas, temblor, palabras proféticas o una atmósfera tan intensa que no puedas negarla. Pero hay momentos en los que Él decide hablar de otra forma. Y si estás esperando un trueno, podrías pasar por alto un susurro. Porque mientras tú estás esperando sentir algo fuerte, el Espíritu Santo ya te está hablando suave. Y no lo percibes, porque tu alma está ocupada buscando señales grandes, mientras Él se mueve en lo pequeño. Cuando el alma está herida o cansada, esperas sentir algo para creer que Dios
está presente. Pero el Espíritu no necesita impresionarte para demostrar que está contigo. Él no busca provocar sensaciones para probar su fidelidad. Muchas veces te habla tan profundamente que tus emociones no logran alcanzarlo. Y por eso te parece que no está. Pero sí está. Y sí está hablando. Solo que lo hace desde un lugar tan íntimo, tan profundo, que tu mente no lo puede interpretar como emoción. Lo que sientes como ausencia, en realidad, puede ser una visita sagrada. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, nos muestra al profeta Elías esperando una manifestación de Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos, hasta que llegó un susurro suave. Y ahí, justo ahí, estaba la voz del Señor. Si incluso un profeta pudo esperar a Dios en lo ruidoso y pasarlo por alto en lo silencioso, ¿cuánto más podemos nosotros confundir el silencio con abandono? El susurro del Espíritu no es débil, es selectivo. Él no grita para competir con tus pensamientos, ni para forzar tu atención. Él susurra porque está cerca, y porque el susurro es el lenguaje de la intimidad. Si lo estás buscando desesperadamente afuera, pero no logras oír nada, puede ser porque lo tienes tan cerca que su voz no está en lo externo, sino dentro de ti. El Espíritu Santo susurra a través de una sensación de paz en medio del caos, de una palabra que parece insignificante pero no puedes olvidar, de un versículo que se repite sin razón aparente, de una idea que se queda en tu corazón sin explicación. Él no ha dejado de hablar. Lo que ocurre es que necesitas bajar el volumen de tus miedos, tus pensamientos, tu ansiedad para oírlo. Y sí, el enemigo querrá hacerte pensar que, si no sientes nada, es porque Dios ya no te responde. Pero esa es una mentira, porque lo más poderoso que el Espíritu te puede decir no necesita ruido, solo espacio. Espacio en tu alma, espacio en tu agenda, espacio en tu fe. Si decides escucharlo como quien busca el susurro de un amigo cercano, te vas a dar cuenta de que no has estado solo, has estado distraído. Hoy es momento de afinar tu oído, no para escuchar lo que esperas, sino lo que el Espíritu está diciendo aunque no lo sientas, porque su voz no depende de tus emociones, su fidelidad no cambia según tus días. Él sigue susurrando, y su susurro es más fuerte que cualquier grito que el mundo esté lanzando sobre tu mente. El silencio como lenguaje de Dios. El silencio de Dios no es una pausa en la historia, es una parte de la conversación, pero muchos lo interpretan como rechazo, abandono o castigo, porque hemos aprendido a asociar la presencia divina con palabras, milagros, respuestas inmediatas o emociones intensas. Y cuando todo eso se detiene, pensamos que también Dios lo hizo. Pero, ¿qué pasa si el silencio no es la ausencia de Dios, sino su forma de hablar más profunda? Hay momentos en los que Dios decide no responder con palabras, sino con presencia muda. No porque esté enojado contigo, sino porque quiere enseñarte algo que solo el silencio puede revelar. El Espíritu Santo no siempre habla para darte dirección. A veces guarda silencio para enseñarte confianza. A veces no responde porque ya te dio la respuesta antes y ahora quiere que camines por fe, no por confirmaciones. Dios guardó silencio durante 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4 siglos sin profetas, sin visiones, sin milagros grabados. Y algunos pensaron que el cielo se había cerrado, pero en ese silencio Dios estaba preparando la mayor de todas las respuestas. Jesús. El cielo estaba trabajando, aunque la tierra no escuchaba. Y lo mismo sucede contigo. Si sientes que Dios se ha callado, tal vez es porque está gestando algo tan grande que no necesita palabras ahora, solo tu espera. El Espíritu Santo también usa el silencio para hacerte madurar.
porque cuando hay ruido, tú sigues escuchando lo que quieres. Pero cuando todo se apaga, empiezas a escuchar lo que necesitas. El silencio limpia tus deseos, filtra tus pensamientos, revela tus motivaciones. Lo que antes parecía urgente, en el silencio deja de importar. Lo que ignorabas, en el silencio cobra sentido. Es ahí, en el lugar donde nada resuena, que el espíritu forma carácter, templanza y discernimiento. Y sí, el silencio de Dios duele, pero también sana, porque no estás en soledad, estás en tratamiento, no estás olvidado, estás en formación. El espíritu te está preparando para confiar más allá de lo que entiendes. Está enseñándote a amar sin recibir, a obedecer sin confirmar, a esperar sin desmoronarte. Y eso es fe. Aprende a leer el silencio, porque lo que parece un vacío, en realidad puede ser un campo sembrado esperando dar fruto. Solo porque no hay sonido, no significa que no haya propósito. El Espíritu Santo habla en el silencio cuando quiere que dejes de depender de la emoción y empieces a depender de su verdad. No estás olvidado, estás en una conversación sagrada, donde Dios te ama tanto que no quiere hablar por hablar, quiere que tu alma se quede quieta para que escuches con el corazón, porque cuando todo se apaga, lo único que queda es lo eterno. Y ahí, en ese terreno silencioso, es donde el Espíritu planta lo que nunca podrá ser arrancado. Señales que ignoramos porque no vienen como esperábamos. No es que el Espíritu Santo no esté respondiendo, es que muchas veces lo hace de formas que tu mente no anticipa y por eso no lo reconoces. La mayoría de nosotros espera que Dios hable de forma espectacular, con fuego, visiones, sueños claros o emociones intensas que sacudan el alma. Pero el Espíritu es tierno y muchas veces responde con detalles sutiles que solo un corazón sensible puede notar. Esperamos el trueno, pero Él llega en un susurro. Buscamos el milagro visible, pero Él se mueve en lo invisible. Tú has estado preguntando, ¿por qué no siento nada? Y mientras lo dices, pasan cosas que ignoras. Alguien que te abraza sin saber tu dolor. Un versículo que aparece sin buscar. Un pensamiento de consuelo justo antes de dormir. Una paz sin lógica que aparece en medio del caos. ¿No es eso respuesta? ¿No es eso una forma de decirte, estoy aquí? Hay señales que el Espíritu Santo coloca en el camino, pero las pasamos de largo porque no coinciden con nuestras expectativas. Esperas que Dios hable por medio de una voz interior fuerte, pero Él habla a través del cansancio que te invita al descanso. Quieres que Él te diga qué hacer con palabras claras, pero te deja sin respuesta para que decidas en fe. Él está respondiendo cuando cierra puertas, cuando retrasa cosas, cuando te inquieta por dentro sin darte una explicación. Cada una de esas cosas es una respuesta, pero no con el idioma que tú querías. La frustración nace cuando tratas de forzar a Dios a hablar en tu idioma, en lugar de aprender el suyo. El Espíritu Santo no trabaja para satisfacer tu ego, trabaja para transformar tu espíritu. Por eso sus respuestas a veces parecen no tener sentido lógico, pero tienen un peso eterno. El hecho de que no sea como tú esperas no significa que sea silencio. Significa que estás siendo llamado a madurar tu forma de percibir a Dios. Recuerda a los discípulos camino a Emaús. Jesús caminaba con ellos, hablaba con ellos, pero no lo reconocieron. Su expectativa era otra, y así caminas tú, acompañado, escuchado, guiado, pero sin reconocerlo, porque tu corazón esperaba otra forma. Hasta que tus ojos se abran en lo cotidiano y descubras que las señales siempre estuvieron ahí. Pídele al Espíritu sensibilidad, no más señales espectaculares, sino ojos humildes para ver lo que Él ya está haciendo. Él responde con tiempo, con paz, con redirecciones.
Responde con cansancio que te hace frenar, con personas que aparecen en el momento justo, con oraciones que ya no puedes hacer, pero otros hacen por ti, con caminos que cierran para protegerte. Y si estás muy enfocado en lo que querías, no vas a ver lo que realmente necesitas. La próxima vez que sientas que Dios no está hablando, detente, mira de nuevo, revisa tu día, tus emociones, los encuentros, los pensamientos que no son tuyos. Puede que el Espíritu ya haya hablado muchas veces, pero lo ignoraste porque no vino con espectáculo. Aprender a reconocer las señales divinas es aprender a confiar más en la verdad que en el drama. Es dejar de buscar el rugido para abrazar el susurro. La fe que el Espíritu fortalece en medio de la nada. Cuando todo se apaga por dentro y el alma entra en un silencio profundo, es ahí donde la fe verdadera comienza a nacer. Não a partir de sinais, emoções ou respostas visíveis, mas da coragem de continuar confiando mesmo quando tudo parece estar ausente. A fé que o Espírito Santo constrói em você não depende do que você sente, mas do que você escolhe acreditar, mesmo quando não sente absolutamente nada. Esse é o tipo de fé que não grita, mas sustenta, que não brilha, mas permanece, que não se alimenta de provas, mas de confiança. Talvez você esteja nesse lugar agora, orando sem emoção, esperando sem esperança, caminhando sem sentir direção. E é aí que o Espírito está mais ativo em sua vida. Porque enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está fortalecendo suas raízes, está te amadurecendo no invisível. Ele está ensinando você a andar por fé e não por vista. Isso não é castigo, é crescimento. A fé que Ele constrói na ausência de sinais é a fé que permanece quando as tempestades vêm. Porque é fácil crer quando tudo confirma que Deus está com você. Mas quando tudo se cala, e ainda assim você escolhe confiar, isso se torna um grito no mundo espiritual. Um grito que diz, eu ainda acredito, mesmo quando não sinto. E esse tipo de fé move os céus. Não é fraca, é poderosa. Porque foi forjada no silêncio, temperada na espera, lapidada na ausência. Essa fé não vem de você, vem dele. Ele a derrama pouco a pouco, como quem dá água a uma planta escondida no deserto. E é por isso que você continua, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem clareza. Você continua porque há algo mais forte do que o seu desânimo. O Espírito Santo sustentando você por dentro, mesmo quando sua mente não entende. Você acha que está parado, mas não está. Sua fé está ganhando músculos invisíveis, está se tornando madura, está deixando de ser emocional para se tornar espiritual. E quando você sair desse silêncio, você não será o mesmo. Porque quando o Espírito Santo constrói fé em você, no meio do nada, Ele está preparando você para suportar tudo. Então pare de se julgar por não sentir. Você não foi chamado para sentir, foi chamado para crer. E essa fé silenciosa é mais preciosa do que ouro, mais poderosa do que milagres. É a fé dos que amam a Deus mesmo quando não o veem, dos que seguem mesmo quando não enxergam o caminho, dos que obedecem mesmo sem aplausos ou confirmações. E essa fé, o céu inteiro celebra. Ele escucha las palabras que nunca dices. Hay momentos en los que ni siquiera tienes fuerzas para hablar. Tus oraciones se vuelven suspiros, tus pensamientos se confunden, tu alma se queda callada y el dolor parece haberte robado las palabras. Y aún así, en ese vacío, el Espíritu Santo sigue escuchando. No necesita que lo expliques todo. Él interpreta lo que ni tú sabes cómo expresar, porque su oído no está atento solo a tu voz, sino a tu alma. Hay heridas tan profundas que no se pueden describir. Hay tristezas que se esconden detrás de una sonrisa, desesperos que ni tú comprendes.
Pero el Espíritu Santo no necesita palabras bien formadas, ni frases bonitas, ni oraciones largas. Él se mueve dentro de ti, allí donde ni tu conciencia alcanza, y escucha el eco de tu silencio. Él oye las preguntas que no haces, las que escondes por miedo a que no tengan respuesta. Él oye el por qué que no te atreves a decir en voz alta, y Él responde. No como tú esperas, pero responde. Cuando tú no puedes más, cuando solo puedes cerrar los ojos y llorar en silencio, el Espíritu Santo no se queda lejos. Él se acerca más, se sienta contigo, se hace uno contigo y empieza a interceder. Comienza a traducir tu dolor delante del Padre. Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice que Él intercede con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. ¿Lo entiendes? Incluso cuando tu voz se apaga, el Espíritu sigue orando dentro de ti. Él no depende de tu capacidad de hablar para actuar. Él solo necesita que tú no lo apartes, que tú no cierres tu corazón, que aunque no puedas más, aunque estés quebrado, tú sigas siendo un lugar donde Él pueda habitar. Tú puedes estar convencido de que estás solo, de que nadie te entiende, de que tus oraciones no tienen sentido, pero no es verdad. Porque en el mundo espiritual hay una voz que no cesa, que clama por ti, que se alza incluso cuando tú caes. Y esa voz es la del Espíritu. Él no necesita que tú seas fuerte. Él solo necesita que seas sincero, que no le ocultes tu dolor, que no finjas fe cuando lo que necesitas es consuelo. El Espíritu Santo es el único que puede entrar donde nadie más puede. En el rincón más oscuro de tu alma, allí donde escondiste los traumas, las decepciones, los miedos, los pecados de los que ni tú quieres hablar. Y cuando llega allí, no te acusa, te abraza y empieza a restaurarte por dentro, sin palabras, sin fórmulas, sin explicaciones, solo con su presencia. ¿Te das cuenta? Él escucha lo que tú nunca dijiste, porque para Él tu silencio también tiene sonido. Y cuando Él escucha, el cielo comienza a moverse a tu favor. Cómo el Espíritu Santo responde con paz antes que con palabras. Tú esperas una respuesta, una frase clara, un sueño revelador, una señal que no deje dudas, pero en vez de eso, solo recibes paz. Una paz que no sabes de dónde viene, que no se explica, que no tiene lógica. Una paz que te inunda justo después de llorar, que aparece cuando todo por fuera sigue igual, pero por dentro algo cambia. Esa paz, aunque parezca pequeña, es una de las respuestas más poderosas del Espíritu Santo. Muchos ignoran esa paz porque están esperando palabras audibles, porque creen que si Dios no les habla con voz firme, entonces no les ha respondido. Pero lo que no saben es que el Espíritu Santo trabaja diferente. Él no es como los hombres. No necesita alzar la voz para ser escuchado. Él entra al alma como brisa suave. Él no se impone, no irrumpe con violencia. Él convence, aquieta, calma, y lo hace desde dentro. La paz que viene del Espíritu no es emoción, no es sensación pasajera. Es una certeza interna que se instala en medio del caos. Es como un bálsamo que cubre el alma herida. Y esa paz, que a veces ignoramos porque no grita, es la evidencia más clara de que Dios está obrando. Es su forma de decirte, estoy aquí, todo está bajo mi control, descansa. Porque donde hay paz, hay presencia. Donde hay quietud, hay autoridad divina manifestándose. Esa paz no elimina todos los problemas de inmediato, pero cambia tu postura frente a ellos. Hace que tu alma deje de correr, que tus pensamientos dejen de chocar, que tu corazón vuelva a latir en ritmo con el cielo. Es como si el Espíritu te abrazara por dentro, como si tomara tus cargas y te recordara que no tienes que entender todo para confiar, que no necesitas tener respuestas cuando ya tienes su compañía,
Muchos quieren escuchar a Dios con sus oídos, pero ignoran que el canal principal por donde Él habla es el corazón. La paz que sientes después de orar, aunque no hayas recibido respuestas concretas, es la señal de que el Espíritu ya te respondió. Él está en control. Él está guiando todo. Él no se ha apartado de ti. Y cuando llega esa paz inexplicable, es porque el cielo ha tomado el control de lo que tú ya no puedes manejar. Así que no subestimes la paz. Ella es la prueba silenciosa de que fuiste escuchado. Es la voz sin sonido del Espíritu. Es su forma de ordenar tu mundo interior, incluso cuando el exterior sigue desordenado. El silencio de Dios como escudo invisible. ¿Y si el silencio de Dios no fuera un castigo, sino una protección? ¿Y si ese aparente vacío fuera en realidad un escudo invisible que el Espíritu Santo levanta cuando no puedes ver lo que se aproxima? Hay momentos en que tú pides una respuesta y el cielo no responde. No porque te haya abandonado, sino porque está luchando por ti en un plano que aún no entiendes. El silencio, muchas veces, es una estrategia divina para que no interfieras en lo que está siendo operado en lo alto. Hay batallas que tú nunca conocerás, caminos que parecían prometedores, pero que en el fondo te harían daño. Relaciones que tú querías que Dios bendijera, pero que el Espíritu cortó en silencio porque había peligro escondido. Puertas que suplicaste que se abrieran y Dios cerró sin una palabra porque Él sí vio lo que tú aún no ves. El silencio fue el muro que te impidió avanzar hacia la destrucción. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no escuche, es porque está actuando desde un lugar más alto. Es como el padre que no explica a su hijo por qué lo detiene en seco antes de cruzar la calle. Lo protege primero, explica después. El Espíritu Santo hace lo mismo. Muchas veces no te da explicaciones porque tú no podrías entenderlas desde tu posición actual. Por eso responde con silencio, para que no destruyas con tu ansiedad lo que Él está construyendo en lo secreto. Ese silencio que tanto te duele puede estar deteniendo una herida más grande. Puede estar envolviéndote con una barrera invisible que no deja pasar lo que no viene de Dios. Puede ser el velo que oculta tu camino para que el enemigo no pueda anticipar tus próximos pasos. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, Él también protege. Él pelea por ti incluso cuando tú crees que estás solo. Y cuando tú te preguntas por qué no sentiste nada, por qué no hubo una señal, por qué no escuchaste una palabra, ahí estaba el escudo. Invisible, sí, pero eficaz. Ahí estaba el Espíritu, en su rol más silencioso, pero más feroz, guardándote, blindándote, guiándote por la ruta más segura, aun cuando no era la que tú querías. No confundas el silencio con la ausencia, ni la quietud con el abandono. El Espíritu Santo no necesita ruido para actuar. Él es especialista en operar desde lo invisible y muchas veces su silencio es la prueba más grande de que su mano está entre tú y el peligro, protegiendo lo que ni siquiera tú sabes que debe ser protegido. Las lágrimas como oraciones que el Espíritu traduce. Hay lágrimas que no caen del rostro, pero pesan en el alma. Y cuando ya no puedes hablar, cuando las palabras te fallan, cuando solo sabes llorar en silencio, el Espíritu Santo no se queda esperando que tú digas algo. Él traduce cada lágrima como una oración legítima, porque en el reino de Dios hasta el llanto tiene voz, y esa voz atraviesa cielos que ni tu fe puede imaginar. Cada vez que lloraste, sintiéndote incomprendido, cada vez que escondiste tu rostro bajo la almohada porque no podías más, cada lágrima que brotó en un suspiro desesperado, no fue ignorada, fue recogida por el Espíritu. Porque donde el ser humano ve debilidad, Dios ve clamor. Donde tú crees que estás frágil, el cielo escucha con más claridad que nunca.
Hay pasajes en los que ni siquiera los grandes profetas usaron palabras. Se postraron, lloraron, rasgaron sus vestiduras. Y Dios respondió, no a discursos elocuentes, sino al gemido de un corazón que no necesitaba explicaciones, solo intervención divina. Y tú, ahora mismo, puedes estar en ese estado, sin argumentos, sin fuerza, sin estructura emocional, pero con lágrimas sinceras, y eso para el Espíritu Santo es suficiente. Tu lágrima tiene peso espiritual, não porque seja visível para os homens, mas porque o céu reconhece seu valor. O Espírito não apenas escuta o que você fala, ele sente o que você sente. Ele se move quando você se quebra. Ele responde quando você apenas chora. E muitas vezes a resposta de Deus vem depois do choro, porque é ali que a alma se purifica, que o orgulho cai, que a dependência aumenta. As lágrimas não são o fim. São o início de uma oração mais profunda, onde palavras humanas não alcançam. É nesse lugar que o Espírito entra como intercessor. Ele recolhe tuas lágrimas, transforma em súplicas e apresenta ao Pai como um incenso puro. Lágrimas sinceras são orações que não se podem fingir. São orações que não precisam ser decoradas. São o grito da alma quando a boca se cala. Se você chorou, então você foi ouvido. Se você não conseguiu falar, mas sentiu o peito rasgar, então o céu recebeu seu clamor. O Espírito Santo é mestre em entender o que até você tem dificuldade de entender em si mesmo. Ele interpreta o caos do teu coração e o traduz como um pedido de ajuda. E Deus responde, sempre responde. Porque lágrimas nunca são ignoradas por quem vê tudo. Cuando el Espíritu mismo ora por ti, hay momentos en que no solo no sabes qué orar, sino que sientes que ni siquiera tienes el derecho de hacerlo. Te miras al espejo y te sientes indigno, te arrodillas y sientes que el cielo está cerrado. Quieres hablar, pero cada palabra se ahoga en tu garganta. En esos instantes en que todo en ti parece haber colapsado, sucede algo que no depende de tu fuerza, ni de tu fe, ni de tu rendimiento espiritual. Sucede lo que está escrito en Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. No necesitas tener las palabras correctas. No necesitas estructurar una oración perfecta. No necesitas explicar nada. Cuando tú no oras, el Espíritu ora por ti. Él no espera a que tú mejores. Él no espera a que tú entiendas todo. Él se levanta dentro de ti en tu peor momento y lleva tus dolores al Padre como si fueran suyos. Porque en realidad los toma como suyos. Es el Espíritu quien conoce las profundidades de tu alma, mucho más que tú. Él sabe lo que te duele, lo que te frustra, lo que te avergüenza. Y cuando ya no puedes seguir, Él no te deja caer solo. Él entra en escena. Él ora por ti con un lenguaje que el cielo entiende y tú no puedes oír. No es un susurro en tu mente, es un clamor desde lo eterno que sale desde lo más roto de ti. Esos momentos en los que solo pudiste quedarte en silencio, mirando al vacío, pensando que Dios no te escuchaba, eran momentos en los que el Espíritu estaba orando con más fuerza que nunca, no para convencer a Dios de ayudarte, sino para alinear tu alma con lo que el Padre ya ha preparado. Porque a veces lo que bloquea la respuesta no es la falta de amor divino, sino el ruido interior. Y es ahí donde el Espíritu trabaja, en ese espacio de caos, de lágrimas, de rendición total. Cuando el Espíritu ora por ti, no hay error en la oración, no hay orgullo, no hay confusión, hay verdad, pura verdad, porque Él sabe lo que necesitas más que tú, y esa oración es escuchada, no porque tú hayas sido fuerte, sino porque el Espíritu fue fiel. Él ora por ti, incluso cuando tú no sientes que lo mereces. Él se queda contigo cuando tú mismo quieres huir de ti. El poder de esta verdad es que no estás solo ni siquiera cuando te sientes solo. No estás sin intercesión ni cuando tus labios están cerrados.
No estás sin dirección ni cuando todo parece perdido. Hay un intercesor dentro de ti que no se cansa, que no se rinde, que no retrocede. Y ese intercesor no es humano, es el Espíritu Santo. Y Él ora por ti, con palabras que tú nunca dirías, pero que Dios siempre escucha. ¿Cómo saber que estás siendo escuchado sin sentir nada? El mayor conflicto de muchos creyentes no está en orar, sino en no saber si sus oraciones están siendo escuchadas. Es como lanzar una botella al mar, esperando que alguien la encuentre, pero sin ninguna confirmación de que llegó a algún destino. Esa incertidumbre no es poca cosa. Corroe la fe, agota el alma, pero el Espíritu Santo ha dejado huellas, señales espirituales sutiles que no se ven con los ojos ni se sienten con la piel, pero que confirman que el cielo te escuchó. Una de esas señales es la transformación interior sin explicación lógica. Un día, sin que nada haya cambiado fuera de ti, te das cuenta de que estás un poco más en paz. No porque el problema se haya resuelto, sino porque tú ya no estás tan desesperado. Esa paz no nace de ti, no es fruto de tu razonamiento. Es la señal de que la respuesta comenzó por dentro. El Espíritu escuchó, y su respuesta fue derramar algo que el mundo no puede dar. Una calma que te sostiene, aunque aún no te resuelva. Otra señal es la claridad que aparece después de la tormenta emocional. A veces el Espíritu no habla cuando estás quebrado, sino cuando el polvo baja. Después de llorar, gritar o simplemente quedarte en silencio, viene una idea, una convicción, una certeza suave que antes no estaba allí. Esa voz no es la tuya, es la respuesta que el Espíritu sembró en ti mientras tú pensabas que no estaba haciendo nada. También hay pequeñas coincidencias divinas que no son coincidencias. Personas que dicen justo lo que necesitabas oír. Versículos que aparecen sin que los buscaras. Canciones que resuenan en el momento preciso. Momentos en que algo en tu corazón se conecta con una verdad y te dice, esto era para mí. Esa no es casualidad. Es el eco de una oración respondida, no con estruendo, sino con precisión. Y hay un fruto que solo nace cuando has sido escuchado: la resistencia. Descubres que, aunque no sentiste a Dios, no abandonaste tu fe. Aunque no oíste su voz, no lo negaste. Aunque no entendiste nada, decidiste seguir. Eso no viene de ti. Eso es el testimonio silencioso de que fuiste sostenido por alguien más fuerte. Fuiste escuchado, porque si no lo hubieras sido, ya no estarías aquí. Estar siendo escuchado sin sentir nada no significa que Dios esté en silencio. Significa que Él está actuando en una frecuencia más alta que tu sensibilidad emocional. Él está trabajando en lo profundo mientras tú lidias con la superficie. Y un día mirarás hacia atrás y verás que todas esas veces en que pensaste que orabas al vacío, eran momentos en que el cielo trabajaba en secreto para sostenerte. El Espíritu Santo no necesita que lo sientas para moverse. Él no está limitado por tus emociones. Y mientras tú te desgastas pensando que no fuiste oído, Él ya está preparando el escenario para mostrarte que no hay oración honesta que se pierda. Aunque tú no lo sientas, fuiste escuchado. El silencio nunca fue abandono. Si llegaste hasta aquí, hay algo en tu alma que ya sabe la verdad, aunque el corazón aún lo dude. El silencio de Dios nunca fue un castigo, ni una señal de rechazo. Fue un lenguaje más profundo. Fue una forma de amor que no buscaba gritarte desde el cielo, sino fortalecerte en la tierra. Porque cuando el Espíritu Santo guarda silencio, no es para herirte, es para revelarte algo que solo se comprende desde dentro. Durante este camino, viste cómo el Espíritu Santo no necesita hablar con palabras para consolarte. No necesita manifestarse con fuego, visiones o temblores para confirmar que está contigo.
Su forma de escuchar va más allá del oído humano, porque Él se conecta con tu espíritu, incluso cuando tu carne está desgastada y tu fe apenas respira. Ese silencio que dolió, esa ausencia que gritaba, ese vacío que parecía interminable, fue el útero donde tu fe fue reconfigurada, porque no hay fe verdadera que no haya atravesado el túnel del no sentir nada. No hay madurez espiritual sin momentos de absoluta sequedad, y no hay relación real con Dios que no haya sido probada por su aparente ausencia. Pero ahora sabes algo que muchos nunca descubren. Cuando no sentías nada, cuando parecía que tus oraciones no pasaban del techo, cuando pensaste que el cielo se había cerrado, el Espíritu Santo estaba allí. No como tú esperabas, no como tú necesitabas, sino como el cielo sabía que era mejor para ti. Él no te ignoró, Él no te dejó, Él solo eligió responderte de una forma más profunda, una forma que transforma antes de responder, sana antes de hablar y restaura sin que tú siquiera te dieras cuenta. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a soportar y sin embargo estás aquí? ¿Cuántas veces creíste que no podrías orar más y aún te aferras a Dios? ¿Cuántas veces sentiste que estabas solo y aún así no fuiste destruido por el dolor? Eso no es casualidad, eso es gracia, eso es la evidencia invisible de que el Espíritu Santo escuchó cada palabra rota, cada suspiro escondido, cada lágrima silenciosa. Hoy, Él te dice, estuve contigo todo el tiempo, no hablé con palabras humanas, pero te hablé con mi presencia. No te di lo que pediste en el momento que querías, pero nunca dejé de trabajar en ti, nunca dejé de escucharte. Porque su amor no depende de tu capacidad para sentirlo. Su fidelidad no se mueve al ritmo de tus emociones. Su compromiso contigo no cambia según tus altibajos. El silencio no fue abandono, fue entrenamiento, fue protección, fue respuesta disfrazada, fue amor manifestado de otra manera. Y ahora que tus oídos espirituales se abren un poco más, puedes reconocerlo. Ahora puedes agradecer por lo que antes malinterpretaste. Ahora puedes confiar aunque no sientas. Porque sabes que cada vez que el Espíritu Santo parezca callado, estará más activo que nunca. El cielo no te ha ignorado, te ha sostenido en secreto.